Es, es un verdadero honor dar inicio a este nuevo ciclo de seminarios web que esperamos tenga el mismo éxito, quizás más, que el año pasado. Les podemos ir anticipando que hay un excelente programa ya preparado, con conferencistas de un alto nivel académico, y que vamos a tener un seminario al mes de aquí a fin de año. Lo que además quiero agregar es nuestro agradecimiento a todo el equipo profesional liderado por la profesora Cornejo, el equipo de INTA, que realmente ha organizado y se ha dedicado hasta el detalle para estos seminarios. Muy bien. El seminario del día de hoy va a estar moderado por la profesora Verónica Cornejo. Ella es nutricionista, magíster en nutrición humana. Realizó su especialización en enfermedades metabólicas en el Hospital de Niños de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Es académico y parte del equipo clínico del Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA de la Universidad de Chile. La profesora Cornejo forma parte del comité científico de la Sociedad de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Profesora Cornejo, le doy pase para que inicie con el seminario web. Muchas gracias, doctora Aida Lemes, por esta presentación y primero que nada felicitarla por tomar las riendas de esta Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo y Pesquisa Neonatal. Bueno, hoy día nos convoca en esta webinar una gran presentación y tengo el agrado y el honor de presentar al doctor José Abdenur, quien es jefe de la División de Enfermedades Metabólicas y director del Laboratorio Metabólico del Children's Hospital del Orange County, California, Estados Unidos. Él es profesor clínico asociado en la Universidad de California, en Irvine, en la UCY, director del programa de genética bioquímica médica en la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, y director del Centro de Excelencia de Enfermedades Raras de la North para CHOC, que es el Children's Hospital de Orange County, y UCI. El doctor Abdenur fue presidente de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos en Metabolismo y Pesquisa Neonatal en el periodo 2017-2019, y tuvimos el placer de asistir al Congreso en Buenos Aires en 2019, que fue realmente excelente congreso. Doctor Abdenur, le doy la palabra para que inicie su conferencia. Bueno, muchas gracias a Verónica por la presentación y muchas gracias a nuevamente estoy tratando de activar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor, se ve bien. Muy bien. Nuevamente, gracias también a toda la gente del INTA que trabaja para estos webinars. Hay un montón de trabajo detrás de cada una de estas experiencias y realmente hicieron un excelente trabajo durante el COVID y me causa mucho placer que la sociedad haya decidido continuar con esta iniciativa. Yo di una charla breve sobre enfermedades mitocondriales en el último congreso en República Dominicana. El doctor Cabello me pidió que lo repitiera. Para aquellos que ya estuvieron, no voy a repetir lo mismo, voy a tratar de hacer una aproximación un poco más clínica y menos de la parte experimental de nuestro laboratorio, pero con gusto al final podemos contestar más preguntas acerca de los aspectos
experimentales. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés. Y para aquellos que no conocen, y aún aquellos que están en Estados Unidos, hay más de un Orange County en Estados Unidos. Yo siempre comienzo con una diapositiva para mostrar dónde trabajo. Esto es California en rojo, en mano derecha. Ahí estamos. Y si uno amplía el estado de California, es un estado sumamente grande, donde hay casi 40 millones de habitantes. Y el condado, que sería como una provincia donde yo trabajo, es en el condado de Orange. Más que una provincia, sería un distrito. Y en ese condado tenemos aproximadamente 38.000 nacimientos por año. Pero como nuestro hospital es un hospital de alta complejidad, recibimos también pacientes de los condados vecinos, del sur de Los Ángeles, San Bernardino y Riverside, que tienen una población similar. Eso lo digo porque justifica un poco la gran variedad y número de enfermedades que recibimos. Somos un hospital de alta complejidad y de derivación. Lo otro que quería resaltar es, a lo largo del tiempo, yo ya acá llevo 19 años, más allá del aspecto inicial, que fue el aspecto clínico y el aspecto del laboratorio de diagnóstico, hemos montado todo un programa de enfermedades raras que lo llamamos MRTP, o Metabolic Rare Disease Program. Y en ese programa tenemos clínicas especializadas para enfermedades lisosomales, lideradas por el Dr. Wang, clínicas neurometabólicas que son multidisciplinarias, y clínicas generales para errores innatos del metabolismo. Todo eso soportado y ayudado por un equipo donde están nutricionistas, consejeras genéticas, trabajador social, etcétera, etcétera, etcétera. Y apoyados también por el laboratorio de diagnóstico que realiza los orgánicos, aminoácidos, acilcarnitinas, etc. Pero la realidad de hoy en día hace que muchas veces necesitemos ir más allá de los aspectos clínicos, y para eso tenemos distintos recursos de ciencia básica, con laboratorios que ayudan a apoyar estos aspectos. Tenemos un laboratorio de enfermedades lisosomales que también lidera el Dr. Wang. El laboratorio que yo lidero se llama el Laboratorio de Energy Metabolism, o ELAB. Tenemos un laboratorio para modelos celulares, donde podemos transformar fibroblastos en neuronas o hepatocitos. Y luego, en la parte derecha, tenemos una serie de iniciativas translacionales, con laboratorios que pueden crear o corregir mutaciones por tecnología de gene editing, laboratorios para drug discovery. Tenemos modelos animales en este momento con enfermedad mitocondrial y enfermedades lisosomales, etc. Y estamos equipados para hacer clinical trials, con lo cual tenemos más de 30 trabajos clínicos en proyectos right now, en este momento, y 6 de terapia génica. Esto simplemente para dar un panorama de lo que tenemos en Orange County, que no es siempre conocido, pero es sumamente activo, y los estimulo para que puedan, si están interesados, colaborar en alguno de todos estos aspectos que yo menciono. Todo esto nos ha llevado recientemente a recibir la distinción como un centro de excelencia para enfermedades raras a través de North. El laboratorio que yo dirijo desde el punto de vista experimental se llama de ELAB, y en ese laboratorio hemos estado trabajando en enfermedades mitocondriales por varios años. Estos son simplemente algunas de las publicaciones que tenemos y los genes en los cuales hemos trabajado. Básicamente buscando o enfermedades nuevas dentro de las enfermedades mitocondriales, o buscando mutaciones que están escondidas y que escapan a los diagnósticos iniciales por los laboratorios comerciales, o estudiando tratamientos nuevos
siempre en el área relacionada a enfermedades mitocondriales o de la producción de energía. Muy bien, yendo directamente a enfermedades mitocondriales como tema de la charla. Para esta audiencia no vamos a repetir las partes básicas del genoma mitocondrial, del genoma nuclear, que afecta la síntesis de todos los componentes que contribuyen a la síntesis de energía. Vamos simplemente a dar un panorama, y esta es la forma en que yo normalmente pienso acerca del diagnóstico de una enfermedad mitocondrial. Siempre está la presentación clínica, que es la que lleva al paciente a nuestro servicio, y simplemente para repetir algunos elementos, el retraso en el desarrollo o la regresión o las convulsiones, nistagmo, falla del crecimiento, etcétera, son las razones más frecuentes por las cuales los pacientes son referidos a nosotros. A todo eso generalmente se agrega un perfil bioquímico que, como ustedes saben, incluyen las acilcarnitinas, los aminoácidos, los ácidos orgánicos, el ácido láctico, a veces el ácido pirúvico, los cuerpos cetónicos, el amonio y algunos nuevos marcadores como el GDF15 o el GDF15, que tiene cierto grado de especificidad y de utilidad como marcador de enfermedad mitocondrial. En general, eso conlleva a realizar una resonancia magnética nuclear o una espectroscopía, donde los hallazgos pueden ser variados, pero lo más frecuente, como ustedes saben, son lesiones bilaterales simétricas en los ganglios de la base, y vamos a revisar esto con más detalle. Siempre es importante analizar el pedigrí de la familia, el árbol genealógico, que nos puede dar muchas veces la clave si esto es una enfermedad que tiene una herencia nuclear o una herencia mitocondrial, y eso es sumamente importante para dirigir los estudios posteriores. Luego de esto tenemos la posibilidad de biopsia de músculo, que cada vez hacemos menos. La realidad es que cada vez utilizamos menos la biopsia de músculo, y en este momento en general la realizamos cuando tenemos casos donde no podemos confirmar la enfermedad y pensamos que la biopsia, luego de haber hecho estudios moleculares, nos puede dar alguna clave. Las biopsias de piel las estamos realizando solamente para investigación, no para fines diagnósticos. Y hoy en día lo más útil es sin duda el estudio molecular. Ahora, todo el mundo piensa que el estudio molecular es la clave y es la barrera, que teniendo el estudio molecular se va a solucionar todo, y si pudiéramos todos tener acceso a un exoma, se solucionarían los problemas. La realidad no es esa. La realidad es que el estudio molecular ayuda, pero no es la solución para todos los casos. Esta es nuestra experiencia de los primeros, yo diría, 3-4 años de exomas en enfermedades sospechadas de enfermedad mitocondrial o de enfermedad metabólica sumamente rara, donde en verde vemos que los resultados fueron muy claros. Encontramos 2 mutaciones en un gen que puede ser compatible con la enfermedad que estamos buscando. Las mutaciones son patogénicas, no hay dudas, y eso lo llamamos lo bueno. Lo malo es cuando encontramos un gen que puede ser candidato, pero que no alcanza para definir la enfermedad. A veces es una mutación sola en una enfermedad que puede ser compatible, pero la segunda mutación no está presente. O una mutación en un gen cuyo fenotipo descrito hasta ahora no coincide con el fenotipo del paciente que estamos estudiando. A eso lo llamamos lo malo, porque hay que seguir trabajando y no podemos tener un diagnóstico final. Y lo muy malo, horrible, esto es parte de la película muy vieja que algunos conocerán, y lo muy malo es cuando no encontramos nada, cuando el exoma y algunas veces el genoma viene reportado por laboratorios de gran prestigio, habiendo hecho muestras por triplicado, quiere decir el paciente y los
padres, y no encontramos ninguna clave y tenemos que seguir. Y es ahí donde yo diría la parte interesante de todo esto comienza, la parte que por lo menos a mí en este momento de mi carrera más me estimula, que es buscar lo que no es fácil de encontrar. Así nos encontramos con aproximadamente qué es lo que sucede con las enfermedades mitocondriales hoy en día. Y había una época donde era fácil recordar qué era lo que pasaba en las enfermedades mitocondriales. Hoy en día está sumamente complejizado. Y los defectos, en última instancia, todos van a alterar la producción de energía. Ese es el resultado final. Pero para que esa energía se produzca, necesitamos una gran cantidad de elementos para que funcionen en forma perfecta y coordinada. Ellos incluyen aproximadamente la función de 1.200 genes y 1.200 proteínas que tienen que estar funcionando. Y solamente conocemos defectos o enfermedades relacionadas a aproximadamente 300 o 400 de esas 1.200 proteínas. Quiere decir que existe todavía un campo inmenso para encontrar enfermedades nuevas que afectan de una o de otra manera la producción de energía. Sin duda, en 40 minutos, que es el tiempo que me han dado, es imposible analizar todos estos aspectos de las enfermedades mitocondriales y todos los mecanismos involucrados en estas enfermedades mitocondriales. Yo voy a tratar de concentrarme en algunos que son los más comunes en enfermedades pediátricas o en hospitales pediátricos, porque es lo que estimo la mayoría de ustedes tienen, pacientes pediátricos. Pero también quiero resaltar que todas estas enfermedades se encuentran con distintos mecanismos, y esta es la estadística que tenemos en este momento. Esto fue actualizado hasta abril de este año, cuando tuvimos la presentación en República Dominicana, y si encontramos enfermedades con defectos del ADN mitocondrial, tenemos aproximadamente 30 en nuestra casuística, pero tenemos muchísimas más con defectos en el ADN nuclear. Y esto coincide con todas las publicaciones que hablan de que en pediatría los defectos más frecuentes son autosómicos recesivos o quizás autosómicos dominantes, pero afectando genes nucleares, mucho más que las enfermedades mitocondriales por genes codificados por el ADN mitocondrial. Dentro de ellos tenemos enfermedades en todos los aspectos que puedan pensar, con un grupo, diría, creciente de enfermedades que afectan la estabilidad del ADN mitocondrial y la síntesis y el turnover del ADN mitocondrial. Pero vamos a hablar de esto en más detalle. Esto es simplemente para que vean que todas estas enfermedades no solo existen en teoría o en los libros, sino que están en nuestros consultorios. ¿En qué nos vamos a enfocar? Hoy nos vamos a enfocar en lo que para mí es más frecuente en pediatría, el síndrome de Lee, que es el diagnóstico clínico radiológico más frecuente. Luego trastornos de lesión del ADN mitocondrial, depresión del ADN mitocondrial, y el grupo más reciente de deficiencias en la síntesis de las deficiencias de tRNA y sintetasas del TR. Muy bien, dentro de lo que es el síndrome de Lee, como ustedes saben, la definición del síndrome de Lee es una definición histórica, anatomopatológica, de un patólogo que describió lesiones bilaterales y simétricas en los ganglios de la base y en otras regiones con un componente inflamatorio. A lo largo de los años, esa definición de síndrome de Lee se convirtió en una definición neuroradiológica, no neuroanatómica, porque ya no hacemos tantas autopsias o biopsias cerebrales, sino que tenemos la ventaja de la resonancia magnética. Existen muchísimas enfermedades mitocondriales que van a presentarse como síndrome de Lee, pero dentro de ellas lo más importante son los defectos debidos a mutaciones puntuales en el ADN mitocondrial
y defectos en genes estructurales o de ensamblamiento, de asemblaje de la cadena respiratoria que involucran el ADN nuclear. Vamos a comenzar con el ADN mitocondrial. Esta es la molécula circular del ADN mitocondrial que ustedes conocen. Y dentro de las más comunes enfermedades que producen síndrome de Lee, están aquellas enfermedades que afectan el complejo 1. ¿Y por qué? Es muy simple. El complejo 1, como todos ustedes saben, es el complejo con mayor cantidad de subunidades. Tiene más de 37 unidades el complejo 1 y muchas de ellas, 7 de ellas en realidad, están codificadas por el ADN mitocondrial. Entonces tiene sentido que encontremos la mayoría de afectaciones de síndrome de Lee en subunidades del complejo 1. Si hiciéramos el estudio de la actividad de la cadena respiratoria, encontraríamos deficiencia del complejo 1. Pero también existen enfermedades que afectan los tRNA o los ARN de transferencia que se codifican en el ADN mitocondrial también. Y como ustedes saben, si se afecta un ARN de transferencia para un aminoácido y ese aminoácido es parte de la estructura de más de una proteína, vamos a tener alteraciones en complejos múltiples. No va a ser solamente complejo 1, o complejo 4, o complejo 5, van a ser afectaciones en múltiples complejos de la cadena respiratoria. Si hiciéramos nuevamente esos estudios que ahora cada vez hacemos menos. Vamos a ver un ejemplo que es lo que más generalmente queda el paciente, cómo se presentó. Este es uno de mis pacientitos, a los 3 años fue referido a nuestra clínica por retraso en el habla, pérdida de la audición, tenía una marcha normal y tenía una resonancia magnética anormal. Y esto es una forma típica de estudio que los neurólogos tienen y que después lo refieren a nuestro laboratorio, a nuestra clínica. La historia familiar: la madre tenía pérdida de la audición, y diabetes tipo 2. Y la abuela del niño tenía también diabetes tipo 2. Simplemente sin ver al niño, sin hacer estudios más sofisticados, yo les puedo decir que esto huele o tiene todo el aspecto de ser una enfermedad mitocondrial debido a una alteración en el genoma mitocondrial por la herencia materna, ¿correcto? Esta es la mamá, aquí no se ve, pero la mamá también necesitaba utilizar audífonos, y este es el niño con audífonos, con dificultades en la marcha, tratando de caminar con un estándar en ese momento. Lo estudiamos, hicimos un solo análisis, que fue el estudio del ADN mitocondrial, y encontramos una alteración en el tRN de la lisina, que es una de los más frecuentes como causa de síndrome de Lee. La resonancia magnética, típica, lesiones bilaterales, simétricas, ¿correcto? Bien circunscriptas, afectando en este caso la sustancia negra. Lo mismo en un corte axial y en un corte coronal. Y con eso ya sabemos la etiología. Ese niño tuvo una evolución esperada, cada vez con más dificultades a lo largo del tiempo, dificultades en la alimentación, requirió un tubo gástrico y en un momento hubo que tomar la determinación de ponerle una traqueostomía. La decisión fue de no poner la traqueostomía y el niño falleció. La mamá la perdimos en el seguimiento, no volvió más a nuestra clínica, a pesar de que técnicamente era también nuestro paciente. Y ese es algo también que vemos muchas veces, que los padres no continúan viniendo a los hospitales pediátricos para su seguimiento, a pesar de que nosotros podemos seguirlas. En este caso estamos hablando ahora de síndrome de Lee, pero por alteraciones en genes nucleares. Los genes nucleares están en los cromosomas, como
ustedes conocen aquí a la izquierda. Y nuevamente, no hay ninguna sorpresa. Lo más frecuente son las subunidades del complejo 1. ¿Por qué? Porque es la subunidad con mayor cantidad de proteínas. Ya lo mencionamos anteriormente. Y en este caso también una causa muy frecuente son las alteraciones en las proteínas de ensamblamiento, asemblaje del complejo 1. Hay varias. SURF1 es una de las proteínas más conocidas que afectan cómo esas proteínas se ensamblan en el complejo 1, que como ustedes conocen tiene una forma muy especial de L, y es un complejo que es transmembrana y tiene una complejidad, salva la redundancia, en su estructura. Esta es mi paciente, es una belleza de niña que tenía vómitos desde temprano en la vida, y por supuesto el diagnóstico y el tratamiento fue por reflujo, el diagnóstico más común de los pediatras, pero con el tiempo quedó claro que su desarrollo motor estaba detenido, tenía a su vez hipotonía. A los 18 meses comenzó con convulsiones o episodios que parecían convulsiones, temblores, tenía nistagmos, una manifestación muy frecuente de enfermedades mitocondriales que ya me dice a mí que hay afectación en el tronco cerebral. Dificultades en la deglución, también una manifestación de alteración de tronco cerebral. Hiperventilación, también manifestación de tronco cerebral. A esta niña le hicimos estudios bioquímicos y van a ver que los marcadores no son espectaculares. El ácido láctico estaba fluctuando entre normal y mínimamente elevado. La relación láctico-pirúvico era normal. Los aminoácidos eran normales. Los orgánicos normales. La carnitina era normal. Lo único que tenía era un pequeño aumento de transaminasa, que es sumamente frecuente en muchas enfermedades mitocondriales, pero la resonancia era muy típica. Había hiperintensidades en los tractos córtico-espinales y también en el tronco cerebral. Y todo eso es típico de enfermedad mitocondrial. La espectroscopía mostró un aumento de láctico en el caudado, y le hicimos en ese momento una biopsia de músculo, estamos hablando de 2016 probablemente, y en ese momento fue normal. Los estudios moleculares los hicimos sin tener un target definido. Hicimos estudios en ADN mitocondrial y en ADN nuclear. ¿Por qué? Porque el pedigree no era informativo. Había dos hermanos que no estaban afectados, no podíamos realmente con ese pedigree descartar o confirmar nada. Y finalmente encontramos dos mutaciones patogénicas previamente descritas en SURF1, un complejo, una proteína de ensamblaje en el complejo 4. Muy bien, y esto es la parte frustrante. Nosotros tenemos gran entrenamiento, o tenemos entrenamiento, o pensamos que tenemos entrenamiento en diagnosticar enfermedades mitocondriales, y eso nos pone contentos y bueno, y charlamos con otros médicos y decimos, encontramos un paciente con esta enfermedad y nos produce cierto grado de satisfacción. Pero el desafío es ahora qué hacemos con el paciente, y es lo que les interesa a los padres, una vez que tenemos el diagnóstico, qué bien. Y la realidad es que todo lo que viene es frustrante, y en esos momentos estábamos esperanzados, pusimos a este paciente en un protocolo con EPI743, que es una molécula modificada de coenzima Q, unida a lípidos, que mejora la penetración en el interior de la mitocondria de la coenzima Q, y con mucha esperanza empezamos a seguirla en un protocolo de investigación. Hubo una mejoría inicial muy alentadora, pero luego una enfermedad viral atacó a la niña y se descompensó, continuó con convulsiones, disfagia, requirió un tubo gástrico con fundoplicación, comenzó con apneas respiratorias, insuficiencia respiratoria, y requirió traqueostomía y soporte ventilatorio.
Y esta es la realidad a lo largo del tiempo, a pesar del tratamiento experimental con una droga que parecía promisoria. La niña mantenía cierto grado de conexión y eso nos mantenía a nosotros alentados, con una madre que hacía todo para mantenerla con vida, que es la historia probablemente de muchos de los pacientes que ustedes tratan. Seguía viniendo a la clínica, seguía sonriendo y nosotros seguíamos haciendo lo posible. Con el tiempo empeoró, tuvo severa dismotilidad gástrica, prácticamente no podía digerir nada. La pusimos en alimentación parenteral durante meses. Desarrolló neuropatía periférica, vejiga neurogénica, mayor cognitive decline, y se murió a los 7 años de edad. Y todo esto es para resaltar el camino frustrante que tenemos hoy en día con las enfermedades mitocondriales, que más allá de decir, bueno, no quiero hacer esto, realmente es un motivo para seguir, buscando qué podemos hacer por estos niños. Esta también es la resonancia de la niña a los 18 meses, bastante bien, con algunas mínimas lesiones bilaterales simétricas en sustancia blanca, pero ya, como habíamos hablado clínicamente, compromiso en el tronco cerebral, en los pedúnculos cerebrales, también periacueductal, que coincidían con su nistagmo, trastornos en la deglución y otras manifestaciones. Y a los 3 años, a pesar del tratamiento experimental, fíjense la progresión de la enfermedad con terrible aumento de las lesiones en el brainstem, en el tronco cerebral. Y finalmente el desenlace fatal. Muy bien, con eso cierro un poco las enfermedades con presentación tipo síndrome de Lee. Vamos a hablar de lesiones del ADN mitocondrial. Y la razón por la cual voy a hablar de lesiones es porque son frecuentes en pediatría. Y ustedes conocen que hay síndromes que están más o menos bien delineados. Tenemos el síndrome de Pearson, descrito hace muchísimos años, donde los chicos se presentan con anemia sideroblástica, acidosis láctica, insuficiencia pancreática. El síndrome de Kearns-Sayre, que se presenta por definición antes de los 20 años con oftalmoplejía progresiva externa, ptosis palpebral, retinitis pigmentosa, ataxia cerebelosa, aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, bloqueo auriculoventricular, diabetes y baja estatura. Simplemente oftalmoplejía externa progresiva. Y después tenemos todas las manifestaciones intermedias. Hay una gran variedad fenotípica. Hay pacientes que inician su presentación como un síndrome de Pearson, sobre todo con anemia, y sí sobreviven. A los 10, 11 años los tenemos con un síndrome típico de Kearns-Sayre, con bloqueo auriculoventricular, diabetes y retinitis pigmentosa. Es fascinante cómo la heterología clínica se manifiesta en estas enfermedades. Una de las cosas que yo quiero destacar, y como yo tengo un background en endocrinología, me parece fascinante, es las frecuentes manifestaciones endocrinas de estos chicos. Es algo que tienen que trabajar con endocrinólogos y estar seguro que ellos tienen un alto nivel de sospecha para estas enfermedades, porque en muchos casos es la primera manifestación por la cual estos chicos son vistos. Y la herencia, a pesar de ser del ADN mitocondrial, es esporádica, no es una herencia materna. Esa es una cosa también importante para recordar. Como siempre, los ejemplos son los más instructivos. Estos son 2 pacientes que diagnosticamos. El paciente 1 se presentó con diabetes neonatal, algo sumamente infrecuente, pero fue vista por endocrinología por mucho tiempo. Pero también tenía anemia severa que requería transfusiones. No crecía. Uno puede pensar que entre la diabetes y la
anemia puede no crecer por esa causa también, pero también tenía retraso del desarrollo, microcefalia. Luego desarrolló insuficiencia exocrina cuando le estudiaron porque no crecía, y se murió a los 24 meses en fallo multisistémico. Nosotros le estudiamos en algún momento por aquí antes de la insuficiencia pancreática y encontramos una deleción de 4 kilobases en el ADN mitocondrial que era esporádica, la mamá no era carrier de esa deleción. Nuevamente, presentación neonatal con una endocrinopatía. Este es el estudio de médula ósea en esta paciente con lo que se llama ring sideroblasts o los precursores eritroides que están vascularizados. El paciente número 2 aún vive, todavía lo seguimos, se presentó con insuficiencia adrenal que se manifestaba por crisis intercurrentes, internaciones con letargo, hipotensión, hiponatremia y alguien le midió el cortisol, estaba bajo, de ahí se llama endocrinología, tiene el patrón típico de cortisol bajo con ACTH elevada, pero también tenía una anemia crónica, no crecía, tenía desarrollo retrasado y tenía una deleción más amplia del ADN mitocondrial. Este niño acá dice que tiene 7 años, es una diapositiva vieja, en este momento tiene 13 o 14 años ya, y les adelanto su evolución. Tiene una retinopatía severa, no ve, está ciego, desarrolló diabetes, requiere insulina continuamente y está en fallo renal con diálisis en lo que llamamos hospice care, que es atención domiciliaria de paciente terminal. Y los padres decidieron no escalar más el tratamiento sabiendo que el pronóstico es muy malo. Nuevamente, esta es la realidad de los trastornos de depresión mitocondrial y esto, si quieren buscarlo, está publicado como manifestaciones endocrinológicas inusuales. Otro ejemplo, este es un paciente más viejo que vi cuando trabajaba en Mount Sinai. A los 3 años tenía fotofobia, la chica no toleraba la luz. Tenía una pérdida de la audición a los 5 años. A los 8 años la refirieron por Fanconi renal porque no crecía bien y los nefrólogos encontraron esa abnormalidad. A los 8 años tenía opacidades corneanas en un examen oftalmológico. A los 12 años desarrolla diabetes mellitus y recién ahí la refieren a genética. Rápidamente le encontramos una deleción del ADN mitocondrial. Y en ese momento el punto que yo hacía cuando enseñaba a la gente que la había visto durante tantos años es que ustedes tienen una asociación de síntomas que es única. Trastornos oculares, con diabetes, con trastornos renales, no son asociaciones frecuentes. Los órganos no están relacionados, son distintos órganos desde el punto de vista embriológico o de su ubicación. Y el curso clínico es progresivo y es crónico. Todos esos son claves que tienen que hacerlos pensar en una enfermedad mitocondrial, sobre todo en una delesión del ADN mitocondrial. Nuestro último paciente, o uno de los últimos diagnosticados, una niña nacida a término con un crecimiento normal y desarrollo normal inicial, pero tenía baja estatura y microcefalia. Estas son las curvas de crecimiento y según el pediatra la niña está bien porque seguía creciendo en su propio percentilo, pero el pediatra no había reparado que esta es una hermanita de 3 años y esta era la paciente de 11 años, o sea, la hermanita estaba aproximadamente en el percentilo 95, todos los hermanos estaban al percentilo 95 y la paciente, que está claramente desnutrida, era la única que estaba por debajo del percentilo 3.
Los padres son Samoan y, de Samoa y son personas sumamente altas que estaban en el percentil 90-95. Quiere decir que una falta de pensar en algo que estaba afectando a esta niña a lo largo de los años. Desarrolla pérdida de la audición, se pone encefalopática, la internan, ahí es donde nosotros la vemos, encontramos ptosis bilateral y oftalmoplejía. Fíjense ustedes cómo aquí la niña ya tiene un audífono y como ven los párpados están caídos, y si uno le pide que trate de abrir los ojos tiene que mirar para arriba porque es la única manera de poder hacerlo. No puede abrir más sus párpados como un niño normal. Hicimos estudios, ácido láctico elevado en el líquido, buscamos ácido fólico en el líquido cefalorraquídeo porque está descrito que estos niños tienen deficiencia de folato en el líquido cefalorraquídeo, la pusimos en tratamiento con leucovorina y seguimos investigando, y tenía ya un bloqueo en una de las ramas del lado derecho del corazón. La resonancia magnética era significativa nuevamente. Lesiones bilaterales, simétricas en los ganglios de la base y en el tronco, y también cierta desmielinización en otras regiones. Le encontramos una lesión de 7 kilobases en el ADN mitocondrial, le pusimos el sello de Kearns-Sayre y 2 meses después presentó con ataxia, encefalopatía, poliuria, polidipsia, y ahora tiene diabetes, está postrada, ya no puede caminar, y básicamente estamos esperando ese desarrollo de insuficiencia renal, que es la próxima complicación que estamos esperando. En conclusión, los trastornos de lesión existen, son frecuentes en pediatría, hay que buscarlos. Muchos de estos niños no van a llegar a ustedes inicialmente, van a ir al pediatra, van a ir al endocrinólogo y tienen que ser referidos a tiempo, no porque a lo mejor haya mucho tratamiento para ofrecerles, pero sobre todo para realizar el diagnóstico temprano y mantenerlos en el mejor estado posible. Veo que el tiempo está corriendo. Voy a abordar el próximo tema, que son los trastornos en la estabilidad del ADN mitocondrial por problemas en la replicación del ADN mitocondrial, o ya sea en defectos genéticos que afectan la calidad y la cantidad de los nucleótidos que participan en la síntesis del ADN mitocondrial. Globalmente, todo esto es lo que conocemos como los síndromes de depresión del ADN mitocondrial. Y no es un concepto nuevo. El síndrome de depresión del ADN mitocondrial fue descrito hace muchos años. Yo aún estaba en entrenamiento en los años fines de los 80 y lo describió un brasilero, Carlos Moraes, en ese momento trabajando en la Universidad de Columbia. Es un paper que llamamos seminal para aquellos que les guste un poco ver la calidad de los trabajos viejos. A lo largo de los años entendimos que es un síndrome muy heterogéneo, donde hay una reducción severa en el contenido del ADN mitocondrial, no necesariamente en la calidad. Es un problema de cantidad del ADN mitocondrial, y eso lleva a una disminución en la producción de energía en los tejidos afectados. Pueden presentarse a cualquier edad y pueden afectar un órgano o tener presentarse como un síndrome multisistémico. Esto es una figura vieja publicada en el año 2010, pero es en mi visión todavía útil como elemento didáctico para pensar que estos síndromes han sido
clasificados desde un punto de vista didáctico en encefalomiopáticos, neurogastrointestinales, miopáticos o también hepatocerebrales. La realidad es que existe una sobreposición, no son puras estas presentaciones, y no puede tener, por ejemplo, trastornos como POLG, que es la gamma polimerasa con manifestación hepatocerebro-renal, o como manifestación exclusiva cerebral con stroke-like episodes, o episodios que simulan apoplejía, etcétera. Quiere decir que no tenemos que encasillarnos en estos cuadraditos en su presentación clínica, pero son útiles desde el punto de vista didáctico. Entonces, con esta introducción les cuento otra historia clínica que fue satisfactoria desde el punto de vista diagnóstico. Una niña con una historia prenatal que era significativa, con retraso del crecimiento que se notó a las 31 semanas intrauterinas. Al nacer era de término, pero tenía GARS normales, pero se constató retraso del crecimiento intrauterino, tenía hipoglucemia, se corrigió fácil con fluidos endovenosos. Eso no es inusual, un chico con retraso del crecimiento de hipoglucemia. Y fue dada de alta a los 13 días en condiciones estables, cuando se alimentaba bien y la glucosa estaba estable. Hasta ahí no había ningún signo de alarma. Sin embargo, la familia era consanguínea, eran primos hermanos los padres, y había una historia de un hermano que había fallecido de fallo hepático y una historia de abortos espontáneos en la madre. Todo esto fue en otro hospital. A los 15 días, el paciente vino a vernos a nosotros, pero la razón por la cual vino fue porque había tenido una pesquisa positiva por tirosina elevada. Y como ustedes saben, la tirosina elevada puede ser un marcador de tirosinemias, muy poco probable tirosinemia tipo 1, porque la succinilacetona era negativa. Podríamos haber pensado tirosinemia tipo 2 o tipo 3. Pero el examen físico era normal, tenía buena ganancia de peso, no tenía ictericia, no tenía hepatomegalia. Comenzamos a hacer los estudios confirmatorios para una serie de enfermedades que podían afectar el hígado. ¿Por qué? Porque sabemos que la tirosina también aumenta en enfermedades hepáticas junto con la metionina de cualquier etiología, enfermedad hepática de cualquier etiología. Y los aminoácidos plasmáticos encontraron una tirosina y metionina elevadas, como uno podía esperar, y los ácidos orgánicos eran compatibles también con enfermedad hepática. Los transaminasas estaban elevadas moderadamente. Todo eso llevó a planear una biopsia, pero antes que podamos planear la biopsia, a los 50 días la niña se internó básicamente en falla hepática. Se hizo la biopsia hepática de urgencia luego de estabilizarla con crioprecipitados, etc. Y la biopsia mostró cirrosis y colestasis. No voy a entrar en detalle. Y se deterioró rápidamente. Y murió a los 4 meses luego de que le dimos solamente terapia de soporte, y vamos a entrar en más detalles en las diapositivas que siguen. Pudimos hacer una secuencia de urgencia y eso nos dio mutaciones homocigotas en un factor que se llamaba TFAM, o se llama TFAM, que es un factor de transcripción mitocondrial A, que con una mutación que se predecía que era deleteria y que no se encontraba en las bases de datos normales. El pedigree, como les conté anteriormente, mostraba consanguinidad con el paciente aquí, y pudimos nosotros rescatar el tejido de la biopsia hepática que se le había hecho al hermano que falleció de falla hepática, y encontramos las mismas mutaciones que en nuestro paciente. También encontramos que los dos padres eran carriers de las mutaciones. Quiere decir que teníamos segregación de la mutación en la familia.
Muy bien, en ese momento teníamos mutaciones y teníamos una proteína, pero no sabíamos cuál era cómo poner esos datos juntos. Sabíamos por estudios básicos reportados años atrás que la proteína era importante para empaquetar el ADN mitocondrial dentro de la mitocondria, creando algo que se llaman nucleoides. Esos nucleoides son estos circulitos que ven ustedes aquí, que básicamente son paquetes donde está lleno de ADN mitocondrial. Y si la TFAM no funciona, esos paquetes no se pueden formar y eso hace que el ADN mitocondrial no se pueda tener en grandes cantidades y produce un síndrome de depresión del ADN mitocondrial. Lo primero que nos preguntamos es ¿qué otros órganos están afectados? La niña tenía enfermedad hepática, estudiamos la función renal y era totalmente normal. Le hicimos una resonancia magnética que era normal, estudios cardíacos que fueron normales, y sé que me estoy pasando en el tiempo, faltan 2 diapositivas. Le hicimos una biopsia de músculo, y esa biopsia de músculo mostró anomalías típicas de enfermedad mitocondrial, ya sea en el tricrómico como también en la microscopía electrónica. Buscamos la presencia de la proteína en los fibroblastos y la proteína estaba ausente en los fibroblastos, esto es Western blot. Estudiamos por qPCR la cantidad de ADN mitocondrial y estaba disminuido en músculo y en hígado. Hicimos la microscopía de las células y encontramos disminución del ADN mitocondrial en las células y disminución y anomalías con agregados anormales en los nucleoides. Y luego estudiamos la función celular, encontramos disminución del consumo de oxígeno en los fibroblastos del paciente que afectaban la respiración basal y también lo que llamamos la respiración máxima y la spare respiratory capacity. Y finalmente, con toda esa información, concluimos que podíamos describir un nuevo síndrome de depresión que se suma a otros síndromes de depresión que afectan el hígado. De ellos podemos recordar deoxyguanosine kinase o deoxyguanosinoquinasa, MPB17 o MPB17, que también junto con POLG y Twinkle, se presenta en periodo neonatal, tienen afectación hepática, pueden tener cirrosis, y muchos de ellos tienen también pesquisa neonatal anormal. Como ven ustedes, esto es importante porque muchos de nuestros países están haciendo pesquisa neonatal para tirosinemia. Supongo que algunos basarán eso en la tirosina y algunos de estos niños se van a presentar de esa manera. Simplemente para decir que ese es el único caso de insuficiencia hepática en TFAM que se conoce. Un segundo caso de deficiencia de TFAM se acaba de describir, pero con una presentación clínica totalmente distinta, que es el síndrome de Perrol, que involucra insuficiencia ovárica y convulsiones y pérdida de la audición. Y finalmente la conclusión que es una deficiencia que todavía es sumamente rara. Nuestros pacientes eran consanguíneos y los padres tenían ancestro colombiano. Yo no sé si en Colombia de pronto puede haber más de estos niños no detectados y que la presentación parece ser heterogénea. Yo voy a parar acá porque creo que me he pasado el tiempo y el doctor Cabello se enoja, y voy a dejar que la doctora Cornejo me diga si hay preguntas y pido disculpas por haberme pasado el tiempo. Lo único que me quedó pendiente son los trastornos de tRNA synthetase, que si ustedes quieren los abordamos en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, doctora Abdenur, por la interesante conferencia. Yo sé que es muy complejo, que el tiempo es muy poco para un tema tan grande y complejo como son las enfermedades mitocondriales.
Tenemos preguntas. Yo le voy a hacer la primera, que creo que es muy interesante, y dice, dentro de las alternativas de tratamiento, ¿cuáles serían las más promisorias hoy en día? No tengo una buena respuesta. Dentro de lo que está aprobado y en clinical trials hay otras formulaciones similares a EP743, pero los clinical trials están reservados para pacientes que tienen enfermedad mitocondrial y convulsiones. Fuera de lo que es ensayos clínicos hay muchísimo de laboratorios en los cuales se está trabajando con pequeñas moléculas. A lo que se está llegando es al tratamiento casi individualizado, donde no solo enfermedad, ya no hablando de enfermedad mitocondrial en general, pero depresión va a tener una aproximación de tratamiento o de lesión tendrá otra aproximación de tratamiento, etc. Y aún dentro de ese grupo, cada enfermedad va a tener una aproximación diferente. En nuestro laboratorio estamos trabajando con ácido aminoleulínico que aumenta la síntesis de M en la mitocondria y también damos hierro que aumenta la síntesis de los cluster iron proteins, o sea, las proteínas que contienen hierro dentro de la mitocondria. Y estamos trabajando con BH4 como estimuladores de actividad mitocondrial. Los datos no están publicados. Existen otros laboratorios trabajando en pequeñas moléculas, sobre todo el grupo de Marnie Folk en UPenn en Filadelfia. Pero si ustedes me preguntan qué es promisorio, les diría que no hay nada que sea sumamente promisorio. Bueno, tendremos que seguir esperando. Otra pregunta que apareció en el chat de la webinar dice, ¿hay estudios que puedan realizarse durante el embarazo o inmediatamente al nacer por detección precoz? Eso es una muy buena pregunta. Si es una enfermedad debido a gen nuclear, y ya se sabe que la enfermedad está en la familia, uno definitivamente puede hacer estudios, ya sea en líquido amniótico o en vellosidad coriónica, y buscar la mutación específica. Y eso lo hemos hecho. Si es una enfermedad heredada a través del ADN mitocondrial, eso es sumamente más complicado porque sabemos que la mamá es carrier y potencialmente todos los niños pueden estar afectados. Lo que se ha hecho como aproximación diagnóstica y terapéutica en Inglaterra, en Australia y no sé si en otros países de Europa, es utilizar lo que se llama el embrión con 3 genomas. Se aísla el genoma nuclear de la madre, el genoma mitocondrial de un donante y el genoma nuclear del padre como el donante de sperm, y se hace una fertilización in vitro y se implanta el feto en la madre biológica. Pero ese niño, ese embrión, no tiene el genoma mitocondrial de la madre. Eso es donado por otra persona. Espero que eso conteste la pregunta. Pero si no se conoce la enfermedad en la familia, es prácticamente imposible hacer diagnóstico prenatal. No, ninguno de los test habituales prenatales están buscando enfermedades mitocondriales que yo sepa. Muchas gracias, doctora Benur, por siempre las excelentes conferencias que nos entrega, y en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Error Innato y Pesquisa Neonatal y del INTA le agradecemos su valiosa entrega. Así que le doy pase a María Jesús para que dé el cierre a esta webinar y bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias por la excelente presentación y moderación. Les agradecemos a todos su participación y los dejamos invitados primero a participar en el diplomado del INTA, de nuestro laboratorio de enfermedades metabólicas, titulado Diagnóstico y Tratamiento de Errores Innatos del Metabolismo, en el cual ya pueden inscribirse. Para más información pueden entrar a la página de nuestra institución.
Este comienza el 8 de agosto y es de modalidad online 100%. Y también queremos dejarlos entonces invitados para el próximo seminario web que se realizará el día 27 de julio a las 4 de la tarde, hora de Santiago de Chile, titulado Neurophysiological Evaluation for the Inborn Error of Metabolism, The Need for a Unique Perspective, dictado por la doctora Susan Westbury. Muchas gracias, los dejamos invitados entonces para la próxima. Hasta luego. Adiós, gracias.